descomposición y equilibrio, donde, bueno, mírenlo, repásenlo, justamente equilibrio, no descomposición. Equilibrio es lo que plantea, porque esto es una descomposición lo que vemos ahí, ¿no? Dado una fuerza P, encontrar las componentes. Gráficamente, método de Kuhlmann, y analíticamente método de Ritter, planteando las tres ecuaciones. Cuando vamos aquí a la última parte, equilibrio de una fuerza, dada una fuerza P, ya P1, P2 y P3 ya no son componentes, como verán en esa ecuación que está planteada ahí, sino serían justamente lo opuesto, serían equilibrantes de P. Y volvemos a lo mismo, dado una fuerza P, conocidas las tres rectas de acción de las equilibrantes en este caso, bueno, el método de Ritter plantea ecuaciones en esos centros de momento ubicados convenientemente y obtiene ¿qué? ¿Cuánto vale P1, P2 y P3? Que serían las equilibrantes de P. Y el método de Kuhlmann parte exactamente de lo mismo, pero genera ese auxiliar de Kuhlmann entre P1, 2 y 3, las cuatro rectas de acción, y construye el polígono de fuerza cerrado, donde gráficamente se determinan cuánto vale la intensidad de esas tres fuerzas equilibrantes de P, y automáticamente ese polígono de fuerza se determina el sentido de esas equilibrantes, que es lo que nos interesa en particular para determinar los esfuerzos en las barras. Entonces nosotros vamos a aplicar exactamente este mismo método. Pero P ahora no va a ser cualquier fuerza, y P1, P2 y P3 tampoco. Vamos a ver cómo se aplica en particular el método de Kuhlmann, método gráfico, para el equilibrio, para determinar los esfuerzos en las barras de un reticulado. Entonces, ya habíamos dicho que nosotros dividimos en dos partes al reticulado, y ahí tienen un corte donde me quedó separado en dos partes. La parte izquierda tiene actuando las fuerzas exteriores RA, P1 y P3. Que evidentemente esas fuerzas no están en equilibrio. ¿Qué le está faltando a la parte izquierda, que sería la sección 1, para que esté en equilibrio? Justamente los esfuerzos en las tres barras cortadas, actuando en 3 y actuando en 7. Entonces, ¿qué plantea Kuhlmann? Y bueno, primero, determinar la resultante de las fuerzas exteriores que actúan en la sección que hemos elegido para determinar el equilibrio de esa parte. Y bueno, la resultante entre RA, P1 y P3, si ustedes ven este polígono de fuerzas que está aquí, que es el polígono completo de fuerzas exteriores, RA, P1, P3, P2 y RB, evidentemente el sistema de fuerzas exteriores de la estructura está en equilibrio. Cuando yo quiero analizar una parte, me queda RA, P1 y P3 actuando como fuerzas exteriores. Que me da esa resultante, que yo se las voy a dibujar aquí, que es una resultante de la sección 1 de las fuerzas exteriores. ¿Sí? Voy a dibujar el polígono de fuerza yo aquí, ¿no? Esa RI que está ahí abajo chiquita, yo la representé aquí.
El polígono de fuerzas lo hacemos en cualquier lugar, acuérdense. Pero lo más importante en el sistema de fuerzas es determinar la recta de acción de esa resultante entre RA, P1 y P3, que aquí está dibujado en cualquier lado. Y esto, ahí está indicada, ¿la ven? Entonces, ¿qué hago ahora con la recta de acción de la resultante de las fuerzas exteriores activas y reactivas que actúan en el sistema 1? ¿Quién va a equilibrar a ese resultante, siendo que ese sistema 1 lo separé al haber cortado las barras 3,4, 3,6 y 7,6? ¿Qué le está faltando a ese sistema 1 para que esté en equilibrio? Los esfuerzos en las barras. Los esfuerzos en las barras cortadas. Entonces se dan cuenta que tengo una fuerza RI cuya recta de acción sé determinar porque sé calcular la resultante de las fuerzas exteriores de un sistema de fuerzas. Y tengo las tres rectas de acción de las barras cortadas. Y bueno, con eso equilibro y aplico el método de Kuhlmann. Y si se acuerdan, ¿qué había que determinar? La auxiliar. ¿Y cómo se determinaba la auxiliar? Bueno, la intersección de RI con, en este caso, 3,4. ¿Qué me da? Ese punto M. Y la intersección de 3,6 y 7,6, ¿qué me da? El punto 6. Uniendo esos dos puntos, ¿qué tengo ahí? La recta auxiliar de Kuhlmann. Es la que está indicada aquí, como A. Entonces, ¿qué hago ahora con RI? La auxiliar. ¿Y qué otra recta de acción? Que tengo que trazar paralelas aquí, ¿no? Voy a trazar una paralela por origen y otra por el extremo de RI y voy a equilibrarla. Pero ¿cuáles son esas rectas de acción que voy a trazar o que corresponden aquí en esas rectas de acción que voy a trazar por origen y extremo de RI? La auxiliar siempre es la auxiliar, una, y la otra puede ser, no. La otra es en función de cómo generaron la auxiliar. Acuérdense que la auxiliar podría haber hasta 3 auxiliares. Pero para esa auxiliar que está definida en el dibujo, hay una única recta de acción que conjuntamente con la auxiliar va a equilibrar a RI. 3,4. ¿Y por qué 3,4 la auxiliar? ¿Por qué 3,4 y la auxiliar? ¿Cómo son 3,4 y la auxiliar? Conjuntamente con RI, ¿cómo son? Todas concurrentes. Y cuando vimos descomposición de una fuerza en dos, las rectas de acción, ¿cómo eran respecto de la recta de acción de la fuerza? Todas concurrentes al mismo punto. Esa es la condición que deben cumplir. Entonces, por origen y extremo de RI, para esa auxiliar tal cual está definida, voy a trazar paralelas a 3,4 y la auxiliar. ¿Estamos? Bueno, yo voy a trazar una paralela a la auxiliar por el extremo. Esto, por supuesto, tiene que estar hecho a escala, ¿no? Yo lo estoy haciendo a ojo aquí. Y por el origen voy a trazar una paralela 3,4. Bueno, por ahí más o menos.
Entonces, estos se van a cortar en algún punto. Ahí se cortaron. ¿Qué construyo ahora ahí? Entre RI, esta auxiliar y 3, 4. Ese triángulo, ¿qué condición debe cumplir? Ese triángulo de fuerzas o polígono de fuerzas. Equilibrio. Equilibrio. Acuérdense del origen de todo. Quiero plantear el equilibrio de una sección del reticulado. Cuando corto 3 barras y me permite separar en 2 partes al mismo. Como todo está en equilibrio, y bueno, cada parte también tiene que estarlo. Entonces voy a equilibrar. ¿Qué sentidos van a tener esas 2 fuerzas? Una según la auxiliar. Bien, horario, listo. Entonces le ponemos ese sentido del auxiliar y le vamos a cambiar color. Y le pongo ese sentido aquí. Este era 3, 4, ¿no es cierto? Hemos equilibrado ahora a la RI, que la tengo aquí. Pero claro, he equilibrado la RI entre dos fuerzas que no... Una sí me interesa. ¿Cuál es? La 3, 4. Y la otra es la auxiliar. ¿Qué tengo que hacer con la auxiliar ahora? Haciendo el mismo análisis que hicimos en el punto M. Fíjese el auxiliar. Y las otras 2 barras, ¿qué condición cumplen? Entonces, ¿qué puedo hacer con la auxiliar? La tengo que descomponer entre 3, 6 y 7, 6. Y para eso trazo por origen y extremo de la misma, paralela a esas 2 barras, bueno, vamos a trazar una paralela a 3, 4 por el origen, por ahí. Hay que respetarla. Y 7, 6 por el extremo. ¿Qué sentidos le doy a estas 2 fuerzas, a este nuevo triángulo de fuerzas? Dijimos que teníamos que descomponer, entonces, ¿qué signo tiene, sentido tiene 3, 6? Bien, sentido antihorario van a tener las 2. Bueno, entonces, de aquí hasta aquí voy a tener 3, 6 y de aquí hasta aquí voy a tener 7, 6. Y olvídense de ahora esta auxiliar, porque la auxiliar justamente la descompuse. Y se dan cuenta que me quedó el polígono de fuerza cerrado. ¿Entre quién? RI, esta fuerza es 3, 6, esta fuerza es 7, 6 y esta fuerza es 3, 4. ¿Y qué tengo? Además de las magnitudes que voy a tener que medir en el polígono de fuerzas que está a una cierta escala y multiplicar por la escala,
me está dando los sentidos Kuhlmann. Si vemos este sentido, 3,6, y lo aplico en el nudo correspondiente a la sección que estamos analizando, en este caso la sección 1, ahí afirmamos que la barra 3,6, ¿qué esfuerzo tiene? Tracción. Tracción. Bueno, esto ya estaba dibujado de antes, pero en realidad los sentidos surgen de acá, ¿no? Si me voy a este otro sentido, que era la 7,6, y la traslado al nudo 7, ¿qué esfuerzo tiene la barra 7,6? Tracción. Tracción también. Y si me voy a la última, la 3,4, y la traslado al nudo 3, ¿qué esfuerzo tiene la barra 3,4? Compresión. Compresión. Acá estaba engañoso porque ya tenían puestos los sentidos aquí. Lo que pasa es que estos sentidos surgen una vez que resolvamos. Y fíjense que ese mismo polígono de fuerza lo tienen dibujado ahí. Nada más que, bueno, aquí lo hemos hecho por parte, nada más. Pero es el mismo método de Kuhlmann que vimos en su momento. Entonces defino si es tracción o compresión y qué magnitud, haciendo esta operación, ¿no? L por la escala. L por la escala para cada una de las tres fuerzas. Y al lado le voy a poner T3,4 compresión, T3,6 tracción, T7,6 tracción. Y se terminó. Definí los esfuerzos en esas barras gráficamente utilizando el método Kuhlmann. Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí, pregunte. La resultante de RI, Sí. yo sé que tiene esa dirección en particular, porque, digamos, es la resultante que yo obtuve de la Entre sección en R, la que dividí. P1 y P3. Es la resultante de las fuerzas exteriores que actúan en una de las dos secciones que vos elegiste. Claro, claro. Sí. ¿Cuál es la duda? Claro, porque por ahí veo en el apunte que la resultante que figura ahí en el polígono, me figura una resultante grande, que es la que apunta para abajo en el polígono formado por las dos secciones sería, y Claro, por lo otro que lado pasa tengo es que, RI. claro, fíjate que vos acá tenés el polígono de fuerza cerrado de fuerzas exteriores completo de la estructura. RA, P1, P2, P3 y RB. Pero cuando vos separás al reticulado, ya perdés el equilibrio de fuerzas exteriores. Sí, sí. Por eso siempre va a aparecer una resultante R1 sería, que es la resultante sobre ese 1, o RI, la resultante de todas las fuerzas exteriores a la izquierda de la sección. Da lo mismo, ¿no? Claro, perfecto, bien. Eso quería aclararlo del todo bien. Gracias. Bien, bien, bien. Sí, sí, esas fuerzas exteriores pueden ser activas solamente o activas y reactivas. Son todas las fuerzas exteriores que actúan en la sección elegida para analizar. Evidentemente, si ese RI vale 0, ¿cuánto van a valer los esfuerzos en las tres barras? 0. Y si hubiesen elegido la parte derecha, o sea, la sección 2, ¿qué hubiese pasado? Bueno, la resultante a la derecha, claro, como ven, ¿cómo es? Es opuesta a RI. ¿Y cómo hubiese sido ese polígono de fuerzas? Y bueno, hubiese tenido RD, ¿no? En lugar de RI.
¿Y qué me hubiese dado el polígono de fuerzas? Todos los sentidos contrarios. Pero todos los sentidos contrarios aplicados en 4 y en 6 me dicen exactamente lo mismo. La barra 3,4 está comprimida y la 3,6 y la 7,6 están traccionadas. ¿Se dan cuenta que la elección de qué parte es exclusivamente de ustedes? ¿Y de qué va a depender? Y de lo que resulte más simple obtener esa resultante de las fuerzas exteriores, porque sabemos que ambas como son opuestas, tienen la misma recta de acción, tienen la misma intensidad y tienen sentidos contrarios. Bueno, y este es el método de Kuhlmann aplicado específicamente para determinar los esfuerzos en 3 barras de un reticulado. Cuando se puede dar esa condición de poder separar en 2 partes al mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y el método de Ritter, que lo podemos ver aquí también. Bueno, básicamente ya parte de el mismo concepto. Vamos a analizar el equilibrio de una parte. Pero ya no me hace falta ninguna, determinar ninguna resultante. Si ustedes ven esta sección 1, cuando yo la separe, bueno, acá la tengo separada, fíjense. ¿Cuáles son mis incógnitas que tengo aquí analíticamente? Voy a representar el diagrama de cuerpo libre de la sección que voy a plantear el equilibrio. ¿Cuáles son las incógnitas que tengo en el sistema 1, desde el punto de vista analítico? T3,4, T3,6 y T6,7. Por supuesto que a la hora de plantear el método de Ritter, ¿qué me dice? Vamos a plantear ecuaciones de momento. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer con esos 3 esfuerzos incógnitas? Para plantear ecuaciones. Sí, pero antes que eso, ¿qué tengo que hacer con los esfuerzos? Le tengo que suponer un sentido que no lo habíamos hecho con Kuhlmann, ¿se acuerdan? ¿Qué sentido supuse yo ahí esos 3 rojos para esas 3 barras cortadas, actuando en la sección 1, en los nudos 3 y 7? Tracción. ¿Se acuerdan qué es lo que habíamos planteado para el método nudo? Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Que en el método nudo planteaba el equilibrio de cada nudo. Ahora voy a plantear el equilibrio analíticamente de una sección del reticulado que normalmente va a estar sometida a un sistema de fuerzas común. No concurrentes. Y el método Ritter plantea 3 ecuaciones de momento para que me quede en una ecuación con una incógnita. ¿Y dónde plantea esos centros de momento? Siendo que mi problema tiene 3 incógnitas, y ahí tengo el sistema de fuerzas no concurrentes, RA, P1,
P sub 3, T34, T36 y T67, supuestas de tracción esos tres esfuerzos, ¿no? Porque son salientes los nudos. Bueno, dígame cuáles son. ¿Dónde plantearía el momento ahí? En 3 y voy a averiguar T67. ¿Qué más? En 6 y voy a averiguar T34. Y el tercer momento, ¿dónde lo pueden plantear? En 3, 6, está bien, perfecto. Bueno, el otro punto, en realidad, ¿dónde? ¿Cómo? En 3 está bien. En 6 está bien. El otro punto más conveniente, en realidad es difícil de encontrar en este caso. ¿Cuál será el punto más conveniente para encontrar T36? Que es el que me está faltando. Me está faltando ese esfuerzo averiguar. ¿Cuál sería el centro de momento que tendría que tomar para averiguar T36? Está bien, puede ser cualquiera. Bueno, podría ser el 7. Podría ser el 4. En realidad tendría que ser 4. Donde se interceptan ¿quiénes? 3, 4 y 7, 6. Lo que pasa es que es difícil de encontrar ese punto para esta configuración de este reticulado.